Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Hoy tengo un tema súper interesante que creo que les va a encantar. Vamos a sumergirnos en la vida y la carrera de uno de los actores turcos más populares del momento, Can Yaman, pero no solo desde la perspectiva del éxito y la fama. Hoy vamos a desentrañar el verdadero propósito detrás de su trayectoria, desde los primeros pasos hasta la actualidad, pasando por momentos polémicos y decisiones sorprendentes. El título de este vídeo es El verdadero propósito de Can Yaman revelado, de insultos a algo más, y como ya les estaréis imaginando, vamos a explorar no solo su ascenso meteórico, sino también las críticas, los rumores y cómo todo esto ha moldeado su camino. ¿Están listos para descubrir qué hay detrás de la sonrisa y el físico impecable? Pues agárrense porque esto se pone bueno. Y antes de que empecemos, un pequeño recordatorio. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido increíble sobre tus actores y actrices favoritos, así que asegúrate de unirte a nuestra comunidad. Ahora sí, vamos con Can Yaman. Can Yaman, para aquellos que no lo conozcan, es un actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Comenzó su carrera en Turquía, pero rápidamente saltó a la fama internacional con series como Erkencikus Pájaro Soñador, que arrasó en muchísimos países. Su atractivo físico, su carisma y su talento actoral lo catapultaron a la cima, convirtiéndolo en uno de los galanes más codiciados del momento. Pero, ¿qué hay más allá de la apariencia? ¿Qué es lo que realmente impulsa a este hombre? Para comprender el verdadero propósito de Can Yaman, debemos remontarnos a sus inicios. Nacido en Estambul, Turquía, en 1989, Can no siempre tuvo claro que quería ser actor. De hecho, estudió Derecho y trabajó como abogado durante un tiempo. Imagínense a Can Yaman en un juzgado. Sin embargo, la pasión por la actuación siempre estuvo presente. Decidió cambiar de rumbo y comenzó a tomar clases de actuación, lo que finalmente lo llevó a debutar en la televisión turca. Sus primeros papeles fueron pequeños, pero poco a poco fue ganando reconocimiento. El salto a la fama, como ya mencioné, llegó con Erkencikus. La serie fue un fenómeno global, y Can se convirtió en una estrella internacional de la noche a la mañana. Pero el camino al éxito no siempre es fácil. Con la fama llegaron las críticas, los rumores y, en ocasiones, los insultos. Can ha sido objeto de controversias relacionadas con su comportamiento, sus declaraciones y sus decisiones profesionales. Algunos lo han acusado de arrogante, de vanidoso y de buscar la atención a toda costa. Hemos visto titulares que hablan de su relación con la prensa, de sus exigencias en los sets de grabación y de sus supuestos romances. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Son solo rumores infundados o reflejan algo más profundo? Aquí es donde entra en juego el verdadero propósito de Can Yaman. Creo que la clave está en entender que detrás de la imagen de galán y estrella mediática, hay un hombre con objetivos claros y una fuerte determinación. Una de las cosas que más me llama la atención es su enfoque en la internacionalización de su carrera. No se ha conformado con el éxito en Turquía. Ha buscado oportunidades en Italia, donde ha protagonizado series y campañas publicitarias exitosas. Este es un punto muy importante. Can Yaman no se ha estancado, no se ha conformado con lo fácil. Ha tomado riesgos, ha salido de su zona de confort y ha apostado por proyectos ambiciosos. Su decisión de trabajar en Italia, aprender italiano y sumergirse en una cultura diferente demuestra su ambición y su deseo de crecer profesionalmente. No se trata solo de fama, sino de explorar nuevas posibilidades, de ampliar sus horizontes y de desafiar los límites. Y esto creo es fundamental para comprender su verdadero propósito, la ambición de una carrera larga y con impacto global. Otro aspecto importante es su involucramiento en causas sociales. Aunque no siempre lo ha hecho de manera pública y espectacular, Can ha participado en iniciativas benéficas y ha utilizado su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes. Este compromiso, aunque no siempre visible, revela un lado más humano y sensible. Muestra que, más allá de la fama y el dinero, hay un interés genuino por hacer del mundo un lugar mejor. Además, la manera en que Can Yaman ha respondido a las críticas y los insultos es reveladora. En lugar de hundirse o desaparecer, ha intentado aprender de ellas. Ha utilizado su imagen y su voz para defenderse, para aclarar malentendidos y para mostrar su verdadera personalidad.
Ha mostrado resiliencia. Ha demostrado que es capaz de soportar la presión mediática y de mantenerse firme en sus convicciones. Ahora profundicemos un poco más en cada uno de estos aspectos. Los inicios, de abogado a actor, la chispa de la actuación ***. Como mencionamos, la vida de Can Yaman antes de la fama era bastante diferente. Su formación en Derecho y su breve paso por la abogacía ofrecen una perspectiva interesante sobre su trayectoria. ¿Qué impulsó a un hombre con una carrera aparentemente estable a cambiar de rumbo y aventurarse en el mundo del espectáculo, un ámbito conocido por su incertidumbre y volatilidad? La respuesta, creo, reside en la pasión. La pasión por la actuación era algo que ardía en su interior, algo que no podía ser ignorado. A pesar de la seguridad que ofrecía su profesión legal, Can sentía una llamada más fuerte. Esta pasión, este deseo de expresarse a través de la actuación, fue el motor que lo impulsó a tomar clases, a prepararse y a dar el salto. Este cambio de rumbo no fue fácil. Requirió valentía, determinación y una gran dosis de fe en sí mismo. Dejar atrás una carrera establecida para perseguir un sueño en un campo competitivo demuestra una personalidad fuerte y un compromiso inquebrantable con sus aspiraciones. ***, el auge con Erkencicus, la fama global y sus consecuencias ***. El éxito de Erkencicus fue el punto de inflexión en la carrera de Can Yaman. La serie lo catapultó a la fama internacional, convirtiéndolo en un ídolo para millones de personas en todo el mundo. Pero con la fama, llegaron nuevos desafíos y complejidades. La atención mediática se intensificó, los fans se multiplicaron y las expectativas crecieron exponencialmente. Can tuvo que aprender a lidiar con la presión, a gestionar su imagen pública y a proteger su vida privada. Este periodo también estuvo marcado por controversias y críticas. La personalidad de Can, su forma de expresarse y sus decisiones fueron objeto de debate y escrutinio. Los rumores sobre su comportamiento, sus relaciones y sus exigencias en los sets de grabación comenzaron a circular. Es importante señalar que la fama, en sí misma, puede ser una experiencia abrumadora. La exposición constante, la falta de privacidad y la presión por mantener una imagen perfecta pueden afectar a cualquier persona, independientemente de su personalidad. ***, las críticas y los rumores, navegando en las aguas turbulentas ***. Las críticas y los rumores forman parte inseparable de la vida de una celebridad. En el caso de Can Yaman, las acusaciones de arrogancia y vanidad, así como los rumores sobre sus relaciones sentimentales y profesionales, han sido recurrentes. Es fundamental analizar estas críticas con objetividad y discernimiento. ¿Son todas infundadas? ¿Reflejan aspectos de su personalidad que no son del agrado de todos? ¿O son exageraciones y malentendidos amplificados por los medios de comunicación y las redes sociales? Es importante recordar que los medios de comunicación a menudo buscan sensacionalismo y que los rumores se propagan rápidamente en la era digital. En este contexto, es difícil distinguir la verdad de la ficción. Sin embargo, la forma en que Can Yaman ha respondido a las críticas es significativa. En lugar de evadir el debate, ha intentado defenderse, aclarar malentendidos y mostrar su verdadera personalidad. Esto demuestra su resiliencia y su determinación por controlar su propia narrativa. ***, la internacionalización, un paso estratégico hacia el futuro ***. La decisión de Can Yaman de internacionalizar su carrera es un punto clave para comprender su verdadero propósito. No se ha conformado con el éxito en Turquía, ha buscado oportunidades en Italia, aprendiendo el idioma y sumergiéndose en una cultura diferente. Esta estrategia demuestra su ambición y su deseo de crecer profesionalmente. No se trata solo de fama, sino de construir una carrera duradera y con impacto global. La internacionalización le permite ampliar sus horizontes, trabajar con diferentes profesionales y explorar nuevas posibilidades creativas. Aprender italiano y adaptarse a una nueva cultura no es tarea fácil. Requiere esfuerzo, dedicación y una gran capacidad de adaptación. La disposición de Can a enfrentar estos desafíos demuestra su compromiso con su carrera y su deseo de alcanzar nuevas metas. ***, el involucramiento social, más allá de la fama y el dinero ***. Si bien la fama y el éxito material son importantes, el verdadero propósito de una persona a menudo se revela en su compromiso con causas sociales.
En el caso de Can Yaman, aunque no siempre ha sido visible públicamente, ha participado en iniciativas benéficas y ha utilizado su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes. Este compromiso, aunque discreto, demuestra su sensibilidad y su interés por hacer del mundo un lugar mejor. Muestra que más allá de la fama y el dinero, hay un interés genuino por ayudar a los demás y por generar un impacto positivo en la sociedad. El involucramiento social puede adoptar muchas formas, desde donaciones económicas hasta participación en eventos benéficos y promoción de causas importantes. En el caso de Can Yaman, es posible que su enfoque haya sido más discreto, pero su compromiso sigue siendo relevante. *** La resiliencia, aprendiendo de la adversidad ***. La capacidad de sobreponerse a la adversidad es una cualidad fundamental para cualquier persona que desee alcanzar el éxito. En el caso de Can Yaman, la forma en que ha respondido a las críticas, los rumores y los desafíos mediáticos demuestra su resiliencia. En lugar de hundirse o desaparecer, ha utilizado estas experiencias como oportunidades para aprender y crecer. Ha analizado las críticas, ha evaluado su comportamiento y ha buscado formas de mejorar. La resiliencia no significa ser perfecto, sino ser capaz de recuperarse de los errores, de aprender de las experiencias negativas y de seguir adelante con determinación. Can Yaman ha demostrado esta capacidad en numerosas ocasiones, lo que habla de su fortaleza y su compromiso con su carrera. *** Los proyectos futuros, la búsqueda de nuevos horizontes ***. La expectativa que genera cada nuevo proyecto de Can Yaman es palpable. Sus fans y el público en general están ansiosos por saber qué deparará el futuro para el actor. Su decisión de buscar oportunidades en Hollywood y de continuar expandiendo sus horizontes profesionales demuestra su ambición y su deseo de desafiar los límites. Cada elección de proyecto, cada colaboración, parece estar cuidadosamente calculada para avanzar en su carrera y para consolidar su posición en la industria del entretenimiento. Can Yaman no se conforma con el éxito momentáneo, aspira a construir una trayectoria sólida y duradera. La búsqueda de nuevos proyectos y la exploración de diferentes géneros y formatos son esenciales para el crecimiento profesional de cualquier actor. La capacidad de adaptarse a diferentes roles, de trabajar con distintos profesionales y de enfrentarse a nuevos desafíos es clave para mantenerse relevante y para seguir evolucionando como artista. *** El verdadero propósito, una conclusión reflexiva ***. Después de analizar su trayectoria, sus decisiones y su respuesta a las críticas, podemos concluir que el verdadero propósito de Can Yaman es multifacético, pero con un hilo conductor claro. Construir una carrera duradera y exitosa a nivel global Esto implica no solo alcanzar la fama, sino también consolidar su posición en la industria del entretenimiento, trabajando en proyectos de calidad y colaborando con profesionales de renombre. Demostrar su valía como actor Más allá de su atractivo físico, Can Yaman quiere ser reconocido por su talento, su capacidad de interpretación y su compromiso con su oficio. Dejar una huella positiva en el mundo Esto incluye involucrarse en causas sociales, utilizar su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes y ser un ejemplo a seguir para sus fans. Crecer y evolucionar como persona y profesional Aprender de sus errores, adaptarse a los desafíos y buscar constantemente nuevas oportunidades de mejora. Los insultos, los rumores y las críticas son parte inevitable del camino hacia el éxito. Son pruebas que debe superar para alcanzar sus objetivos, desafíos que le permiten demostrar su fortaleza y su determinación. El legado, ¿qué quedará después de la fama? La pregunta final que debemos plantearnos es, ¿qué legado quiere dejar Can Yaman? ¿Cómo quiere ser recordado? La respuesta a esta pregunta es fundamental para comprender su verdadero propósito. Quiere ser recordado no solo por su atractivo físico, sino también por su talento, su trabajo y su compromiso con la sociedad. Quiere ser algo más que una cara bonita, quiere ser un actor respetado y admirado. El legado de un actor no se mide solo por los premios o el éxito taquillero de sus películas. Se mide por la calidad de su trabajo, por su impacto en el público y por su contribución a la sociedad. Reflexiones finales. Un actor en constante evolución Can Yaman es un actor en constante evolución. Ha enfrentado desafíos, ha aprendido de sus errores y ha demostrado una gran resiliencia. Su ambición, su perseverancia y su compromiso con su carrera son evidentes.
Su verdadero propósito, creo, es mucho más profundo que la simple búsqueda de fama y fortuna. Es un propósito que involucra el crecimiento personal, el impacto profesional y la contribución a la sociedad. Los insultos, los rumores y las críticas son parte del juego. Son desafíos que debe superar para alcanzar sus objetivos. Y la forma en que los enfrenta es lo que define su carácter y su determinación. El futuro de Can Yaman es incierto, pero su potencial es ilimitado. Con su talento, su ambición y su compromiso, tiene todas las herramientas necesarias para construir una carrera duradera y exitosa a nivel global. Asterisco asterisco preguntas para la reflexión y el debate asterisco asterisco. Asterisco, ¿qué opinan sobre la forma en que Can Yaman ha manejado las críticas y los rumores? Asterisco, ¿creen que su internacionalización es una estrategia acertada para su carrera? Asterisco, ¿qué impacto creen que ha tenido su participación en causas sociales? Asterisco, ¿cuál es su serie o película favorita de Can Yaman y por qué? Asterisco, ¿qué esperan del futuro de Can Yaman? Asterisco, ¿cómo creen que ha evolucionado como persona y actor a lo largo de su carrera? Asterisco, ¿consideran que el verdadero propósito de Can Yaman es el que hemos descrito? ¿Qué otros aspectos podrían considerarse? Asterisco, ¿creen que la fama y la exposición mediática son un precio justo a pagar por el éxito en la industria del entretenimiento? Espero que este análisis les haya resultado interesante y les haya brindado una nueva perspectiva sobre Can Yaman. Hemos explorado su ascenso a la fama, los desafíos que ha enfrentado y sus ambiciones. Los invito a compartir sus opiniones y reflexiones en los comentarios. Muchas gracias por ver el vídeo. No olviden darle me gusta, compartirlo y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.